frontera. Bueno, tenemos a Sebastiana Barraez. Leí un titular o un artículo o algo, no me acuerdo exactamente, que me gustó mucho y dije, para este tema la ideal es la que más sabe de fronteras, que es Sebastiana Barraez. Y el titular era, ¿quién manda en la frontera? Es lo que le pregunto a Sebastiana Barraez, que sin miedo, tanto a los venezolanos como al resto del mundo, está haciendo unas investigaciones realmente sumamente valiosas y que me hacen, entre otros, ser un fanático de Infobae, donde ella escribe. Excelente, por cierto, página, Infobae. Cuéntenos, bienvenida, Sebastiana Barraez. La pregunta es Hola. sencilla. Háblanos de quién manda en la frontera. Bueno, primero que todo, déjame saludarte a ti y a la audiencia, por supuesto. Mira, en la frontera te puedo decir quién no manda. No manda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la frontera hay muchos que mandan, grupos irregulares, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación, los Pelusos, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, las bandas criminales, grupos paramilitares como los Rastrojos, los Jurabeños y lo que queda de las Águilas Negras, gobiernan la frontera venezolana, o por lo menos el territorio venezolano en frontera con Colombia. ¿En toda la frontera con Colombia o en partes de la frontera gobiernan unos, en otras partes otros? Explícanos un poco eso. Ok, ellos tienen dividido el territorio y precisamente por eso a veces hemos presenciado enfrentamientos entre diferentes grupos, sobre todo grupos paramilitares con guerrilla colombiana. Eh, También se enfrentan a veces grupos paramilitares entre ellos mismos y la guerrilla respeta, digamos, un poco más esos espacios de territorio que han logrado delimitar. Hay sectores donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no entran porque es territorio del ELN. Por ejemplo, un caso que yo creo que es muy simbólico es el Nula del estado Apure, e incluso en toda la extensión que va hacia la Charca, la selva de San Camilo, Ciudad Sucre, eso es territorio del Ejército de Liberación Nacional, donde la FARC no ingresa. Pero hay sitios, por ejemplo, como el Orza, el Orza del estado Barinas, donde El Orsa no es en el Apure. Orza, perdón, sí, hay un territorio que queda entre Apure y Barinas, en una especie de lengüeta que hay allí, donde gobierna la FARC. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen el control, sobre todo en algunos casos donde tienen pistas de aterrizaje de aeronaves provenientes de Colombia, que suponemos es del narcotráfico, porque vuelan a muy baja altura. Uno muchas veces incluso los ve en esta zona cuando parecen unas especies de arbolitos de Navidad porque se iluminan, y tenemos sitios que gobierna, por ejemplo, los paramilitares. Yo creo que un territorio que es simbólico de lo que ocurre con la guerrilla y el paramilitarismo es el municipio Junín y el municipio Bolívar del estado Táchira. Allí hay sectores absolutamente controlados por la guerrilla y otros controlados por los paramilitares, que se respetan el territorio, por lo menos en el caso del municipio Junín y en el caso del municipio Bolívar. No ocurre así con el municipio Pedro María Ureña, donde tanto la guerrilla como los paramilitares han venido teniendo constantes enfrentamientos en los últimos meses. Yo creo que incluso en el último año, peleándose ese territorio, que además es fundamental porque allí tenemos, entre otros, al puente internacional Paula de Santander, pero también tenemos importantes aldeas como Palmarredonda y como La Mulata, que dan paso terrestre hacia territorio colombiano. ¿Y por qué ellos están tan interesados en tener esos territorios? Porque ahí funciona la gran industria del contrabando, que es una industria más poderosa incluso que el narcotráfico en la frontera.
porque la industria del contrabando tiene, además del combustible, el contrabando de alimentos, de medicinas, de cualquier tipo de productos que incluyen repuestos para vehículos, incluyen el paso de la gente que va a territorio colombiano, bien sea para adquirir alimentos o productos del lado del norte de Santander, como aquellos que salen del país con rumbo hacia otros destinos. Entonces, la frontera se ha convertido en un gran negocio para estos grupos, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo. ¿Qué ocurre en el caso del municipio Ureña? Pues que sin duda alguna era un municipio muy controlado por el paramilitarismo, que la guerrilla colombiana vio atractivo y ha venido conquistando espacio de este territorio en colaboración con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Hay un hecho que a mi juicio resulta realmente dramático de esta acción de la Fuerza Armada, es lo que está sucediendo en un central azucarero. De hecho, se llamaba así, Central Azucarero del Táchira, en el municipio Ureña, que eh, fue un sitio bien productivo, que además daba mucha mano de obra. En este sitio están allí, entre otras personas, pero fundamentalmente los colectivos que tanto Freddy Bernal como Iri Varela llevaron para la frontera con la excusa del 23 de febrero y el paso de la ayuda humanitaria por parte de Juan Guaidó. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que estos grupos paramilitares han encontrado allí un perfecto refugio, porque además el central azucarero está ubicado dentro de una urbanización donde, entre otras viviendas, está ubicada la de los comandantes de la Fuerza Armada de esta zona de frontera. Entonces, este sitio incluso acaba de ser reinaugurado, y lo más curioso es que parte del presupuesto de las acciones de este nuevo central azucarero es de dineros colombianos, cuando este está prohibido por razones lógicas de defensa de territorio y la soberanía. No se permitía en toda la franja fronteriza que hubiese inversión de dineros colombianos o de dineros extranjeros en nuestro territorio por un problema de conservar y preservar la Fuerza Armada. De preservar nuestras empresas y nuestro territorio. Bueno, la Fuerza Armada se ha prestado para, entre otras cosas, que ese central azucarero sea reinaugurado con un grupo de colectivos, con gente que Iris Varela ha llevado a la frontera junto con la Fuerza Armada. Es decir, ahí hay un descaro en lo que a la venta de nuestro territorio se refiere, y por supuesto la violación a la soberanía. Pero Iris Valera siempre fue una delincuente, o es ahora que tiene poder, porque la Iris Valera que yo conocí no parecía una delincuente, sí una radical, es verdad, ¿no? Pero inclusive se podía conversar con ella o dialogar. Ella siempre fue así. No, fíjate, Iri Varela, yo creo que ella empezó a pasar las rayas amarillas, esas líneas que uno no debe pasar por razones obvias, por razones de ser humano y por razones legales, las empezó a pasar desde que consideró que era una privilegiada y protegida de la Revolución Bolivariana. Yo conocí a Iri Varela hace muchos años en la frontera, la conocí en San Cristóbal. era una, Era una muchacha bien dedicada a algunos asuntos de tipo social, defensora, la verdad, de gente desposeída, necesitada. Cuando era Eh, copellana. sí, yo la conocí realmente. Ella salió de Copey e ingresó al MAS, al movimiento al socialismo. Y realmente en la época en la que la conocí, ya ella era militante del movimiento al socialismo y ejercía como abogada. Ella es egresada de allí, de la Universidad Católica de San Cristóbal, y ejercía como abogada, y la verdad creo que desde el punto de vista político no es que tuviera mucho peso, no era una dirigente político destacada para nada, era una militante del MAS, que tenía además allí un grupo junto con mujeres que hacían activismo político.
Iris realmente cambia mucho una vez que llega al poder y sobre todo una vez que Chávez la nombra ministra penitenciaria. Creo que ahí cambió, creo que ahí asumió que el poder era para siempre y entre otras cosas olvidó algunas cosas esenciales que los seres humanos no debemos olvidar por razones de que ni el poder dura para siempre y hay cosas más importantes en la vida que tienen que ver que no tienen que ver precisamente con el dinero y con el poder. Ahora bien, ¿qué gana la Fuerza Armada o lo que queda de ella y sobre todo la Guardia Nacional con entregarle el poder a estos grupos delictivos? Porque antes quien cobraba macuna y tenía fama de eso en las fronteras era, por ejemplo, los guardias nacionales. De hecho, Chávez Frías y Arias Cárdenas comentaban que eso era antes de llegar al poder, que en los mapas que ellos hacían para la toma del poder, donde estaban los cuarteles de la Guardia Nacional, no ponían GN, Guardia Nacional, sino el resumen de cuánto hay para eso. Y Chávez Frías se proponía eliminar a la Guardia Nacional, pero no como la hizo ahora, que la eliminó en el apoyo popular y la convirtió en un cuerpo represivo, sino acabar con ella. Pero los constituyentistas no estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué gana? Y la pregunta es, ¿qué gana por un lado la Fuerza Armada Nacional y por otro lado la Guardia Nacional con quitarse ese poder y no cumplir lo que la Constitución le ordena cumplir? No, ni la Guardia Nacional ni la Fuerza Armada ganan nada por ninguna parte. O sea, cuando uno revisa los papeles que pudiera cumplir la Fuerza Armada desde el punto de vista de las funciones que le son competentes según la Constitución, como es la defensa del territorio y la soberanía, pero más allá de eso, la ascendencia en la población, recordemos que la Fuerza Armada era una de las instituciones más respetadas del país, incluso se convertía en una institución muy atractiva, que no había que, yo creo que Chávez en eso fue quizás inteligente cuando eliminó aquella famosa figura de la recluta y convirtió a lo que es el servicio militar en un acto voluntario. Y en ese momento era lógico porque la Fuerza Armada tenía una altísima aceptación en la opinión pública. Era un militar, era respetado, el uniforme era respetado. Quizás en las zonas de frontera era donde uno podía notar menos aceptación, quizás un poco más de rechazo hacia la Guardia Nacional, porque recordemos que la Guardia Nacional tiene dos funciones. Y una de esas funciones en la parte militar es precisamente la custodia que tiene en las zonas de frontera, en los puertos y en los aeropuertos. Y eso los hacía muy susceptibles de corromperse y eso le creaba problemas a nivel de la sociedad civil. Pero esa no era la regla general de la Fuerza Pero Armada. entonces, ¿por qué se dejaron quitar esa responsabilidad y ese dinerillo que les entraba? No, no es que se los dejan quitar, es que no han tenido opción, porque precisamente Chávez logró, después del 2002, impulsar un proyecto que fue destruyendo las bases fundamentales de la institución armada. Eso hace que en estos momentos la Fuerza Armada no pueda ni cumplir la Constitución, pero tampoco hacerla cumplir. La Fuerza Armada está totalmente imposibilitada de ello porque sus bases fundamentales están tan quebradas que entonces aquel principio de la subordinación, de la obediencia y de la disciplina, pues no se está cumpliendo. Además, ha venido siendo fuertemente afectada por las deserciones, por el abandono en masa de la institución armada y la sustitución por la milicia y por oficiales que no cumplen con los requisitos mínimos que tradicionalmente se le exigía a un oficial. Es decir, ahora tenemos muchos oficiales express que sencillamente cumplen un proceso de preparación a través de cursos incluso que apenas duran unos meses, y eso ha
fracturado a la institución, o sea, la ha golpeado fuertemente. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales en Napoleón y estimados oyentes es lo que ha sucedido con el caso de la guerrilla, o sea, el permitirle a la guerrilla casi como una orden, como una política de Estado, que se instale en nuestro territorio, que ejerza funciones, porque si bien es cierto que la guerrilla estaba en nuestro territorio desde muchas décadas atrás, antes de llegar Chávez al poder, también es cierto que la Fuerza Armada cumplía con el papel de enfrentar a la guerrilla, de expulsarla del territorio, y eso permitió que la Fuerza Armada pudiese tener un sentido de identidad interna que le permitía sentirse con el rol fundamental de defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Eso se perdió. Cuando Chávez hace permisible la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, entonces, ¿qué hizo la Fuerza Armada? No solamente que dejó de enfrentar a la guerrilla, sino que además dejó de ocuparse de la frontera. Entonces, la frontera empezó a ser penetrada o permeada Por orden de también por los Miraflores, grupos ¿no? paramilitares. ¿Perdón? Dejó de estar en la frontera defendiéndola por orden de Miraflores. Claro, porque existía una especie de orden no escrita, pero sin duda alguna que venía jerárquicamente de no enfrentar a la guerrilla. Entonces, la Fuerza Armada lo asumió, dejó de enfrentar a la guerrilla, pero tampoco enfrentó a los grupos paramilitares ni a las bandas criminales. Asumió algo así como que, bueno, no actúo, no asumo el papel que me corresponde de defensa del territorio y la soberanía, y hoy tenemos en parte importante del territorio ocupación por parte de la guerrilla, de los paramilitares, de bandas criminales y de cuanto bicho de uña se le ha ocurrido asentarse en nuestro territorio. Esa Ahora, situación que vivimos es gravísimo porque nosotros tenemos es un territorio ocupado. Esa es la realidad que nosotros tenemos en la frontera, que tenemos en gran parte del país. Somos un territorio ocupado, somos un país ocupado por fuerzas irregulares extranjeras. ahora, no has hablado ni de Hezbollah, ni de los cubanos, ni de los rusos. Ellos no están presentes en esa repartición de la frontera. No, no. La presencia de Hezbollah, por ejemplo, en algunos sitios del país es muy puntual y no es precisamente en zonas de frontera, porque es que hay una razón. Recordemos que la gran industria del contrabando se la han peleado la guerrilla y los paramilitares, los diferentes grupos, tanto de guerrillas como paramilitares. Hezbollah no entra en esa pelea del territorio por la disputa de lo que es la gran industria del contrabando, que es lo que da realmente dinero en la frontera. En el caso de Hezbollah será el uranio, por ejemplo. Sí, dicen, yo no lo tengo muy precisado, reconozco, yo por eso hablo un poco, digamos, trato de hablar con propiedad de lo que yo conozco, de lo que yo he visto. Yo no tengo ubicados a los grupos de Hezbollah en algunas oportunidades. Supe, por ejemplo, cuando fui al estado Amazonas, que allí había una protección bien extraña por parte de la Fuerza Armada hacia grupos iraníes que tenían, que tenían actos de explotación en determinados sitios del Amazonas que no le era permitido a la Fuerza Armada tener acceso. Solamente, es decir, ellos los protegían hasta determinado sitio y de ahí no se sabía realmente qué era lo que estaban haciendo los iraníes. En el caso de los rusos, sí puedo decir que los han ubicado, pero más recientemente en la frontera. Pero los rusos tampoco se disputan la gran industria del contrabando. Para los rusos lo más importante ha sido, obviamente, lo que es el gran negocio de armamento, los grandes negocios que ha significado para Rusia vendernos a nosotros armamento militar y, sin duda alguna, la explotación del oro en el Estado Bolívar. Ese ha sido el papel de los rusos. En las fronteras, en nuestras fronteras, realmente las disputas es entre grupos paramilitares, grupos guerrilleros y bandas criminales. ¿Y los cubanos? No, los cubanos no, a pesar de que nosotros hemos tenido bastante presencia de cubanos en la frontera, pues te puedo decir que uno de los problemas que tienen los cubanos
sobre todo en la línea fronteriza, es que a diferencia de lo que pasaba en el resto del país, a los cubanos llegó un momento en que ya no les permitían acercarse a las zonas de frontera porque sencillamente se pasaban a territorio colombiano y ya no querían regresar a territorio venezolano. Entonces, no sé si recuerdas en algún momento que hubo aquella situación de un plan, una misión que era cambiar los bombillos por luz blanca. Sí. No, ok, eso se hacía en los diferentes sitios en Venezuela y lo hacían los cubanos, que entraban a las viviendas, te cambiaban los bombillos de luz amarilla por luz blanca y demás. Bueno, en la frontera, ¿qué pasó? En una oportunidad, yo vi cuando llegaron los cubanos y para mi sorpresa, los cubanos llegaron a solicitar que iban a cambiar los bombillos en la casa de mis padres y yo que por supuesto en eso soy como más curiosa y más observadora, me doy cuenta que ellos están siendo escoltados por militares de nuestra Fuerza Armada. Ante esa situación le pregunté o sea, ¿qué hacían los militares ahí? Incluso llegué a preguntarles que si era que tenían temor de ser atacados o ser Perdona, de estos grupos que funcionan en la frontera. ¿Por ser atacados o qué? ¿Que quedó congelado? Claro, yo pensaba que ellos pudieran ser atacados por grupos irregulares o por gente de la sociedad civil. Los cubanos lo que hicieron fue sonreírse, me miraron y me dijeron es que no, ellos lo que hacen es vigilarnos. Y después supe que era que el número de cubanos que había pasado a territorio colombiano y había decidido no regresar a Venezuela era muy alto, tan alto era que ya sencillamente no era rentable mandar a los cubanos a las zonas de frontera porque sencillamente la gran mayoría decidía abandonar el territorio venezolano y pedir asilo en cualquier otro país del mundo. Ahora, el otro día nos comentabas de que había un pueblo en la frontera que estaba siendo desalojado para colocar allí miembros del ejército o alguien. ¿Me quieres explicar o recordarnos eso? Sí, esa es una aldea que se llama Palma Redonda, que queda ubicada en el municipio Ureña. Casualmente era el municipio que le explicaba, que es un sitio muy caliente porque permite, entre los grandes beneficios que permite, es que precisamente tiene mucha área de vegetación, tiene zona rural y además permite el paso vía terrestre hacia territorio colombiano con salida hacia un sector que se llama San Faustino. Esta aldea, tanto el caso de Palma Redonda como la aldea La Mulata, han venido siendo desalojadas. Sobre todo el caso de Palma Redonda fue ya totalmente desalojada por parte del ejército venezolano y en este sitio llevaron algunas unidades militares, llevaron un tanque militar. Hay allí algunos oficiales oficiales con uniformes venezolanos que la gente dice que son mudos, pero que tienen toda la fisonomía de ser rusos, por lo menos extranjeros. Es muy evidente que lo son, porque no guardan ningún tipo de similitud con venezolanos y además lo más extraño es que sencillamente no hablan, no quieren dirigirse a la gente que le hace algunas preguntas que pasa por la zona e incluso no les entienden lo que dice. Cuando las personas le hacen preguntas es obvio que estos uniformados no saben de qué les están hablando. Y normalmente... ¿Y por qué están ahí? ¿Qué es lo que piensan hacer que se toman hasta un pueblo? No lo sé. Hasta ahora no está claro a qué se debe la presencia de ellos ahí. No sabemos exactamente o si es que lo hacen para tratar de enfrentar a los grupos paramilitares que normalmente llegaban a esa aldea, pues eso también es cierto. Los grupos paramilitares pasaban fácilmente desde San Faustino a la aldea Palma Redonda o piensan instalar allí alguna base o incluso, cuidado si no es,
crearles un asentamiento a la guerrilla colombiana que no ha logrado realmente asentarse en el municipio Ureña. Ahora, tengo entendido que con todos estos delincuentes de diferentes grupos, el dinero es sumamente importante porque ayer justamente estaba hablando con lo que queda de un empresario tachirense que me contaba que 2 veces a la semana tiene que viajar a Colombia para conseguir las cosas que no consigue en Venezuela para su empresa y que aunque esté cerrado la frontera, con dinero, ¿no? Se puede pasar tranquilamente. Claro, es que esa es parte de la industria del contrabando. ¿Por qué? Porque es que es más rentable tener la frontera cerrada. Tener la frontera cerrada se hizo más rentable incluso que cuando estaba la frontera abierta, porque ahora no solamente es que le cobran al que pasa contrabando, le cobran a cualquiera. Eso significa que si usted va a territorio colombiano porque necesita adquirir algún medicamento, algún producto alimenticio, usted paga de acuerdo a la cantidad que quiera trasladar a territorio venezolano. Cuando le digo cantidad, significa muchas veces que no pasa de ser un determinado bulto de alimentos. Por ejemplo, la gente usa ahí muchas veces maletas de fibra gruesa, de tela gruesa, o bultos donde meten una variedad de alimentos para pasarlos a territorio venezolano. De acuerdo a ese bulto que usted pase, pues se supone que debe pagar, si usted lo pasa por una trocha, porque por el puente, o sea, cuando a usted por las trochas le cobran, o los colectivos que cobran ahora, o le cobran los paramilitares que controlan algunas trochas, o le cobran los guerrilleros. Pero si pasa por el puente, entonces le paga a la Guardia Nacional o le paga al Ejército. O sea, si a usted no lo agarra el chingo, lo agarra sin nariz. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, ahora Yo bien, quería, yo quería hacerte una acotación que es que me parece demasiado importante y no puedo dejar de hacerla. Mire, eh, el presidente colombiano, Duque, hizo una exposición en la ONU en relación con lo que estaría ocurriendo en territorio venezolano sobre la guerrilla. A mi juicio, creo que una de las fuertes críticas que le han hecho es el uso de unas fotos que usó de la fundación Redes. Redes es una fundación bien seria, yo creo que un poco, a ver, un poco, digamos, poco entrenada, no tiene mucho tiempo tampoco haciendo actividades en zonas de frontera y pues sencillamente ha habido toda una campaña no solamente en algunos medios colombianos que son antiduque, sino en medios gubernamentales en Venezuela, algunos de estos medios de propaganda, específicamente el caso de la televisión, el Canal 8 y algunas emisoras, desacreditando la presencia de la guerrilla por lo que consideran que es un fraude con una foto en un sector específico llamado novilleros. Yo quiero explicarle algo a la audiencia, Napoleón. Yo conozco muy bien Novilleros. Novilleros es un sitio que está ubicado entre el municipio Junín y el municipio Bolívar. Quiero explicarles que el municipio Junín tiene como capital a Rubio y el municipio Bolívar tiene como capital a San Antonio del Táchira. Ahora, si la fotografía es o no, si la fotografía de los guerrilleros con unos niños es o no del sector novilleros, la verdad es que la guerrilla ha estado en el sector novilleros no desde el año 2015 o desde el año 2013, sea la fecha en la cual hay dudas en relación con la fotografía. La guerrilla ha estado en este sector de novilleros desde hace tanto tiempo que incluso en el año 2003 la guerrilla asesinó a 3 militares de la Guardia Nacional en este sector de novilleros. ¿Por qué quiero hacer esta precisión? Porque realmente ha habido toda una campaña en estos 2 días desatada para tratar de quitarle fuerza y restarle cualquier credibilidad a lo que dijo el presidente Duque en la ONU. Ahora bien, yo no voy a defender al presidente Duque
Yo lo que quiero es hacer énfasis de que la guerrilla está en territorio venezolano y por lo menos en ese sitio llamado Novilleros hay un acto que demuestra que la guerrilla estaba ahí incluso en el año 2003. No 10 años después, no 2013, 2003. Y ahí asesinaron a 3 efectivos de la Guardia Nacional. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque en toda esa zona de frontera, lo que es Novilleros, Villa Páez, Delicias, Rubio, Las Dantas, Peracal, toda esa zona está llena de guerrilla colombiana, tanto de la FARC como del ELN, que se distribuye en este territorio, incluso hasta el páramo del Tamá, que es un páramo que atraviesa tanto Colombia como Venezuela y va hacia el sur de América. Entonces, ahí está la guerrilla. Yo vi a la guerrilla ahí algo así como, no recuerdo si fue en el año 97 que fuimos a hacer un trabajo a esa zona, y la guerrilla estaba ahí, estaba la FARC en ese páramo. Entonces, a todo lo largo de nuestra frontera está la guerrilla colombiana. Esos esfuerzos que está haciendo el gobierno venezolano por tratar de desacreditar la presencia de la guerrilla venezolana con la excusa de la fotografía que presentó Iván Duque en la ONU, pues sencillamente lo que le hace es un flaco servicio a quienes en la frontera hemos visto muchas veces y desde hace muchos años a la guerrilla colombiana, así como hemos visto a los grupos paramilitares y a las bandas criminales. Ahora, y bueno, entonces, ¿cuál es la actuación de los alcaldes y gobernadores de todos esos estados limítrofes? No, ahí el poder, la autoridad civil tiene muy poca injerencia en lo relacionado al caso de los grupos paramilitares o de los grupos guerrilleros. Puedo poner un ejemplo, además, clarísimo. Cuando el gobernador del Táchira era el capitán Ronald Blanco Lacruz, que además fue uno de los hombres del 4 de febrero, Ronald Blanco Lacruz no pudo ni siquiera enfrentar a los grupos paramilitares que empezaron a invadir territorio tachirense estando él en la gobernación del Táchira. Posterior a eso, los otros gobernadores, me refiero a César Pérez Vivas, la actual gobernadora, no tienen injerencia, porque es que, entre otras cosas, uno de los problemas es que estos grupos guerrilleros a quienes deben enfrentar es la Fuerza Armada, que es la que tiene el poder de las armas, el monopolio de las armas. Los gobernadores, solamente en algunos casos, que por cierto no es el caso de la gobernadora actual, de Lady Gómez, algunas veces han tenido algún control de la policía del Estado. Bueno, la gobernadora actual no tiene ni siquiera el control de la policía del Estado porque el gobierno decidió intervenirla y colocar ahí a unos afectos, a una persona afecta al gobierno. En los municipios es mucho peor. Los municipios se han quedado única y exclusivamente en el cobro de impuestos, en la distribución del situado, no tienen poder realmente para enfrentar a estos grupos que son grupos muy poderosos. En el caso, por ejemplo, de los municipios San Antonio, de los municipios Bolívar y Ureña, tradicionalmente estos alcaldes incluso han sido amenazados por los grupos irregulares, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo, porque obviamente ellos son funcionarios tan débiles para poder enfrentar los monstruos que significa y los monstruos que se mueven en la frontera, que sencillamente ellos han optado por no tocar ese tema. Incluso ni siquiera los medios de comunicación lo hacen. Y no lo hacen porque, como me decía un colega, me dijo, yo borré de mi computadora los nombres de guerrilla y paramilitares, porque en la frontera nadie tiene la vida asegurada. No hay manera de que un funcionario, un político y mucho menos un periodista no esté en completo estado de indefensión ante grupos que se mueven con armas largas, con mucho dinero y que además pues obtienen importante respaldo, algunos por parte de poderosos sectores económicos, pero otros de funcionarios del gobierno. Entonces, ante eso,
la frontera es una zona tomada por grupos irregulares que de alguna manera, pues, me voy a tu primera pregunta es, ¿quién manda en la frontera? Bueno, en la frontera lo que sí estoy segura es que no mandan ni la Fuerza Armada ni las autoridades legal y legítimamente elegidas en cada uno de estos municipios y estados del país. Y ya que mencionaste las fotos de Duque en las Naciones Unidas, ¿qué puedes decir de las fotos de la Rodríguez en las Naciones Unidas, mostrando los paramilitares y los militares que están entrenando para invadir Venezuela? Bueno, a ver, es que a mí me hubiese gustado más bien que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hubiese mostrado los paramilitares que tenemos del territorio venezolano. Porque, porque hay una cosa, yo no sé si es cierto o no que estén entrenando paramilitares en territorio colombiano para invadir Venezuela. Yo de lo que sí estoy segura es que en la parte de nuestro territorio hay paramilitares con poderosos recursos económicos que además tienen control de poblaciones completas y manejan el gran negocio, por lo menos del combustible, desde PDVSA. No es el que pasa la garrafa o la pimpina de gasolina para territorio colombiano. Estoy hablando de las gandolas de combustible que desde la época de Rafael Ramírez pasan a territorio colombiano. Es que Ese negocio. hay videos denunciando eso. Claro, porque es ahí donde está el verdadero negocio. Eso es muy poderoso y es como Pero, decía, eso es más pesado que el narcotráfico. pero esos paramilitares no están supuestamente en contra del gobierno, del régimen socialista o comunista. No, fíjate, es bien interesante esa pregunta. La guerrilla colombiana, la FARC, el ELN, los Pelusos, el EPL, esos grupos tienen razones ideológicas y lo han manifestado de identidad con la revolución bolivariana. Usted no consigue un solo documento ni una declaración de ningún grupo paramilitar esgrimiendo alguna razón de tipo ideológica, bien sea con Juan Guaidó, con General Ramos Alup o con cualquiera de esos. Porque los grupos paramilitares tienen una manera de funcionar muy distinta a cómo funciona la guerrilla. Recordemos que los grupos paramilitares se crearon y se aglutinaron en Colombia alrededor de lo que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta gran organización se propuso, entre otras cosas, la destrucción de la guerrilla y, según lo que ha surgido a través de una cantidad de documentos, respaldada y avalada por el gobierno de turno en ese momento en Colombia. Ahora bien, ellos no tienen interés ni en la revolución bolivariana ni en enfrentar la revolución bolivariana. O sea, nosotros no somos importantes para ellos desde el punto de vista ideológico. Es más, Napoleón, los paramilitares no se adentran a territorio venezolano. No es como la guerrilla, que las tenemos ubicados algo así como en 10 estados del país, que los tenemos ubicados incluso en el corazón, en la capital del país. Los paramilitares no, los paramilitares funcionan estrictamente en la frontera colombo-venezolana. Algunos, por otras razones, funcionan en la frontera con Brasil, pero más grupos de ese lado, paramilitares de ese lado, que no tienen que ver con estos grupos paramilitares colombianos. El paramilitar colombiano tiene como único objetivo, único fin, el dinero. Y ese dinero implica que ellos hayan logrado tomar control y posesión de algunas zonas de nuestro país. Por ejemplo, el norte del estado Táchira, en la frontera con Colombia, está tomada por paramilitares. ¿Por qué? Porque ese es un sector muy lucrativo desde el punto de vista económico por el contrabando y además por todo lo que viene desde el sur del lago del estado Zulia y el norte del estado Táchira. Ese negocio ahí es tan lucrativo que ellos no tienen interés en involucrarse en actividades de tipo político. Es más, no respaldan candidatos. Una de las particularidades que tienen los paramilitares es que no respaldan candidatos. En el caso de nuestra franja fronteriza,
no han respaldado candidatos de ningún tipo porque no les interesa, ellos no gastan un centavo en eso. A diferencia de la guerrilla, que sí, por supuesto, invierte, prepara hombres, prepara grupos a futuro. El paramilitarismo vive casi al día. Por eso también hay algunas grandes organizaciones, como llegaron a ser las Águilas Negras, una de los grupos paramilitares más importantes y poderosos que nosotros tuvimos en la frontera, que está casi desaparecido. ¿Por qué? Porque ellos no invirtieron. Ellos no hacen inversiones en gente, en candidatos, en razones de tipo político. No, ellos viven de lo que logran recibir cada determinado tiempo a través de las vacunas o del sicariato. Ellos funcionan mucho entrenando jóvenes para el sicariato y el lucro que eso les da. Pero de ahí en adelante, el paramilitarismo tiene una gran diferencia con la guerrilla colombiana. Entonces, esa insistencia del gobierno en tratar de confundir a la población, del gobierno venezolano me refiero, en tratar de confundir a la población, diciéndole que el paramilitarismo que ha estado invirtiendo en actividades de tipo político para el paso, para futuros planes en Venezuela. Bueno, pero si no lo han hecho ni en Colombia, ¿qué interés pueden tener en nosotros si ellos no han tenido ni siquiera intereses en Colombia? Entonces creo que sencillamente ha sido desconocimiento por parte de algunas personas que manejan la tesis de que hay intereses de tipo político por parte de los paramilitares. Ahora, por todo lo que has dicho hasta ahora, Sebastiana, estamos conversando con Sebastiana Barraez, quien es la persona que más sabe de frontera por su investigación. Eh, por todo lo que tú has dicho, la pregunta obvia es, ¿quién aseguró la protección y la vida de Guaidó cuando a través de la frontera pasó para Colombia? Mira, yo no dudo que sea cierto que lo hicieron los paramilitares, pero los paramilitares lo hicieron, a mí no me cabe duda que por una razón, porque es los que controlan esa parte del territorio. Eso es al norte del estado Táchira. Y obviamente que seguramente ahí funcionó toda una serie de favores, de, no sé, de solicitudes que permitieron que Guaidó pudiese pasar de manera segura a territorio colombiano. Esa zona, Napoleón, la ha controlado el paramilitarismo desde hace mucho tiempo, pero no la controla por razones políticas. Yo estoy casi segura que cuidado si no le pagaron a los paramilitares para que permitiera pasar a Guaidó para allá. Y cuidado también si por esas foticos que se tomaron no cobraron. Porque es que los paramilitares viven de eso. O sea, los que conocemos, hemos vivido la frontera y la hemos padecido, no nos caemos a cuento en relación con esos grupos. Esos grupos no funcionan desde el punto de vista ideológico. Ellos no preparan a su gente por razones ideológicas. No hay un solo comunicado en la frontera, por lo menos durante los últimos, no sé, 15 años, un solo comunicado que yo haya visto de los grupos paramilitares esgrimiendo alguna razón de tipo ideológico. Lo que no entiendo es que si Guaidó y su gente sabían que eran paramilitares, no sé si eran los rastrojos o no, como dijo Lilian Tintori, que eran los rastrojos, aunque después se echó para atrás porque deben haber formado un lío. ¿Por qué se saca una foto con ellos sabiendo que son unos delincuentes? Primero, el hecho negativo desde mi punto de vista moral, no político, porque creo que en política la moral no cuenta, muchas veces no cuenta mucho, sino todo lo contrario, sino inclusive estratégico, cómo se saca una foto con ellos. No, yo tengo la presunción que él no conoce la frontera, obviamente, que no sabe ni siquiera que esos son grupos paramilitares, que además tengo la sospecha de que no tiene idea de lo que son los grupos paramilitares. Y por supuesto se le hizo algo así como normal y sencillo tomarse unas fotografías con las personas, porque además si observamos la fotografía lo hizo sonriente, no se ve que estuviera obligado. Y Pero por él lo sí vio tanto, que esa persona tenía unas armas. Y yo no creo que Guaidó no tenga gente de confianza que esté cuidándole las espaldas. Inclusive en esas espaldas va la seguridad. sí, Entonces, no, pero Napoleón, ahí él, ya va, déjame explicarte algo cómo funciona ahí.
el territorio, cuando lo controlan, por ejemplo, los paramilitares, o lo controla la guerrilla, dependiendo del territorio, pero en este caso, el norte del Táchira, que lo controlan los paramilitares, en ese sector, las armas, tener armas es una cosa muy Normal. común. Es como tener una boina, una gorra para cubrirse del sol. O sea, ahí es absolutamente normal. Tan normal es que hace unos meses atrás, cuando intentaron hacer una toma por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales en uno de esos pueblos, la plomamentación fue durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo que escuchaba unos videos, vi unos videos y el plomo de lado y lado fue durante muchísimo rato, porque sencillamente ahí todos están armados. Ahí el que no está armado es el común de la gente, el que va a la escuela, el que da clases, ese no está armado, porque ese es como el jamón en el sándwich, pues. Pero ahí el que controla el territorio está armado, todo está armado, es más, están tan armados que están armados delante de los militares. ¿Y qué es cierto, por último, que como salió publicado o denunciado, que estos grupos terroristas colombianos están captando niños en Venezuela para meterlos en la guerrilla? Mira, Napoleón, hace años, ya no recuerdo cuántos años, yo publiqué un reportaje sobre algo que estaba sucediendo en un sector que se llama Llano Jorge, que no sé por qué razón, me imagino que es por la ubicación, ha sido el cuartel central de los paramilitares y ahorita es el cuartel central de la guerrilla en el caso del municipio Bolívar del estado Táchira. En ese momento denunciamos que ahí había una escuela de sicarios, una escuela en nuestro territorio, y esa escuela de sicarios captaba jovencitos, muchachos preadolescentes y adolescentes, porque son, a juicio de ellos, los más, digamos, los candidatos más idóneos para ser sicarios. Posteriormente a eso, ese sector, esa zona de Llano Jorge, la tomó la guerrilla colombiana. Bueno, la guerrilla colombiana ha hecho algo similar. La guerrilla tiene a jóvenes, no tienen ahí una escuela de sicarios, pero tiene jóvenes que entrenan, que además ante la situación de crisis que vive el país, la crisis económica, pues ellos se han convertido en los grandes empleadores de la zona. Ellos son los que te emplean para poder pasar a Colombia, llevar mercancía, cobrar en las trochas, cobrar las vacunas en los negocios. Es más, nosotros publicamos un reportaje en Quinto Día hace unos años, donde quienes cobraban la vacuna en el pueblo, es decir, en las casas, eran niños. Eran niños de 7, 8 años, que eran los que usaban para cobrar la vacuna. Bueno, esos niños ya hoy son adultos. Y eso ha resultado tan atractivo que incluso esas organizaciones, tanto de paramilitares como de guerrilla, que se convierten en los grandes empleadores, pues logran ser tan atractivos que tú ves ahí muchachas jovencitas, muy jovencitas o muchachos muy jovencitos, que entran ahí porque además el dinero que les ofrecen a cambio es bastante alto. Además, encuentran como beneplácito que les dan una moto, les dan un arma, algo así como lo que están haciendo también con los colectivos. Eso se convierte en un atractivo muy, muy llamativo en las zonas de frontera. Entonces, tenemos una Fuerza Armada que ante eso no ha hecho absolutamente nada, que la captación de jóvenes y de niños en la frontera, tanto para los grupos paramilitares como para los grupos de la guerrilla, ha venido siendo reiterado en los últimos años y además se ha convertido en un gran negocio, Son muchos los jóvenes que desaparecen en la zona, de los cuales nunca más se vuelve a saber de ellos. Pero según eso tengo que pensar que muy posiblemente más de un guardia nacional o de la Fuerza Armada
que renuncia porque ni botas decentes tienen y le dan mala alimentación, se van con los guerrilleros. Sí, una de las cosas que lamentablemente ha venido sucediendo, sobre todo en el último año, es la captación por parte de estos grupos de militares que han desertado o que han solicitado su baja o se han ido de baja de la Fuerza Armada porque tienen una gran ventaja sobre los demás, sobre las demás personas que pudieran ser empleadas. Uno, saben manejar armas, otras tienen entrenamiento y de alguna manera tienen una mínima formación militar y esto los convierte en elementos muy atractivos tanto para la guerrilla como para los paramilitares. Es muy doloroso todo lo que acabamos de escuchar. Me recuerda un poema escrito durante la dictadura de extrema derecha de Francisco Franco, del poeta español Miguel Hernández: huid gente tierna, que esta tierra está enferma. Qué duro es lo que te toca vivir, le toca vivir a los venezolanos. Y qué valiente eres, que así todo te atreves a investigarlo y a denunciarlo. Gracias en nombre de Venezuela, ¿sí? Gracias por todo. Gracias a ti, Napoleón. Es más, se me aguan los ojos viéndote y recordando tu trabajo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo y saludo para la audiencia. Sebastiana Barraez, tremenda periodista en medio de algo peor que una guerra, porque en una guerra hay dos bandos y el periodista que de guerra está detrás de los soldados. Ella no sabe quién tiene al lado. Qué arrecho.